Buenas noches, bienvenidos al estudio de la palabra aquí en Calvary Español. Mi nombre es Santiago Amín y hoy tengo la bendición de compartir la palabra con ustedes en Eclesiastés en el capítulo 4. Pero incluso antes de que empecemos, qué recordatorio el que tenemos que hacernos de que estamos todavía en el mundo. Estamos gozándonos de ver la Copa Mundo, del Mundial de Fútbol, pero a la misma vez vemos cómo en el mundo siguen pasando cosas que traen alegría, pero también que traen sufrimiento. Y es importante que aprendamos a vivir, y tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, el que como estamos en este mundo, debemos sentir compasión, amor por esas personas que sufren, están en necesidad, pero también podemos celebrar y alegrarnos con quienes están pasando bien. De seguro que si hiciéramos una encuesta aquí en cómo estamos, tal vez algunos están en la montaña de felicidad, de bienestar, de que todo va bien. Pero de seguro que algunos están en el valle, tal vez en tristeza, tal vez en problemas, tal vez en sufrimiento. Y es siempre importante que tengamos nuestra perspectiva eterna, de manera en que ni despreciemos a quienes celebran y están bien, ni ignoremos a quienes sufren y pasan dolor. Y lo menciono porque me han pedido que oremos por Colombia y su partido con Portugal, pero no lo vamos a hacer. Pero sí los quiero invitar a que nos acompañen en oración antes de que empecemos incluso nuestro estudio por las familias, por la gente de Venezuela que está pasando este sufrimiento tan grande, esta devastación que está más allá de lo que pudiéramos decir en palabras, y queremos tanto arrancar nuestro tiempo en oración como muy seguro al final volver a decir una oración por ellos. La iglesia como tal, como organización, Calvary Chapel, está mirando, está averiguando de qué maneras pueden involucrarse en servir. Por supuesto hay una iglesia plantada en Calvary, Venezuela, en Caracas. El pastor José Mero de hecho está aquí. Él ahora sirve en Ecuador, pero siempre muy involucrado con todo lo que pasa en la iglesia en Venezuela, y se está viendo cómo poder ayudar. Sin embargo, recuerden una cosa: no necesitan a que la iglesia organice algo. Ustedes también, hay muchas familias venezolanas acá de las cuales podemos averiguar y ver de qué manera podemos ayudar, pero sí es importante que todos participemos de alguna manera. Y vamos a arrancar ahorita mismo con oración, si me acompañan por favor. Padre Todopoderoso, venimos a ti, Señor, con humildad, con un corazón entristecido, Señor, por lo que podemos ver y escuchar del sufrimiento que se está viviendo en Venezuela, sobre todo en el sector de La Guaira ahorita mismo, Señor. Y te queremos pedir, Señor, te queremos rogar para que muchas más personas sean rescatadas vivas, sanas, Señor. Te pedimos, Señor, que haya muchos más milagros y que sean oportunidades para darte a ti la gloria, mi Dios. Por favor, guía a esos rescatistas, Señor, guía al personal que está trabajando, fortalécelos, ayúdales, dales sabiduría, Señor, dales consuelo, que sus mentes, sus corazones se recuperen de una manera sana de todo este sufrimiento que están viendo, Señor. Te rogamos, Señor, por esas personas que ya han sido rescatadas, pero que ahora padecen dolor, sufrimiento, enfermedad. Por favor, Señor, consuélalos físicamente, mentalmente, pero sobre todo espiritualmente, mi Dios. Te rogamos, Señor, por tantas personas que han perdido sus familiares, sus seres queridos. Señor, que sea esta una oportunidad para que ellos se vuelvan a ti o crezcan en su relación contigo, mi Señor, y que reciban el consuelo que solo tú puedes dar, mi Señor. Dios, te pedimos por provisión, por alimentos, por todo lo necesario, y que en los próximos días, semanas y de seguro meses va a ser necesario, Señor, que haya toda la provisión suficiente, Padre, para que también en ese aspecto físico ellos tengan consuelo, compasión con ellos de parte de gente de todas partes, mi Señor. Y Dios, te pedimos por una reconstrucción más allá de la infraestructura y de lo logístico. Te rogamos por un reavivamiento, Señor, por un despertar espiritual, Padre, para que haya un cambio y que haya una separación de pronto el estar buscando oscuridad o el estar apáticos al mensaje de salvación, Señor. Que este sea una gran oportunidad para que el evangelio de salvación sea predicado y verdaderos nuevos creyentes nazcan, Señor. Y entonces esa reconstrucción sea más allá de lo físico, una reconstrucción espiritual. Por nosotros, Señor, te pedimos que nos des compasión, que pensemos, que escuchemos, que veamos y que hablemos de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a ser la familia de la fe, Señor, para que con nuestras oraciones y de acuerdo a como nos hayas bendecido, Señor, todos participemos de este esfuerzo de recuperación y que tu nombre sea exaltado.
Y ahora, Señor, por el tiempo que vamos a tener de estudio, te pedimos que por favor nos bendigas, que seas tú quien hable, que seas tú quien instruya. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y háblanos, pues te necesitamos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eclesiastés 4, si tienen sus Biblias y se alistan allí. También les quiero recordar que el pastor José tiene un puestico allí en el salón de al lado. Si quieren más información acerca de la obra de la iglesia en Guayaquil, Ecuador, o acerca de la iglesia en Caracas, Venezuela, allí pueden pedir información. Y que también hay una mesa de información, de actualización de lo que está pasando con el de una generación a la siguiente. Mientras que se ubican en Eclesiastés 4, les preguntaría, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta nuestra generación? Si le preguntamos a 10 personas, tal vez vamos a tener 10 respuestas distintas. Sin embargo, hay una crisis silenciosa que se está extendiendo por debajo de la superficie y que afecta a todas las personas, o a casi todas las personas, sin importar clase socioeconómica, etnia, a todo el mundo. El problema más grande, el pecado tuyo y el mío también. Y es que el pecado produce aislamiento. Y tengan en cuenta que vivimos en la civilización más avanzada tecnológicamente que haya habido en toda la historia de la humanidad. Nunca antes habían podido las personas estar tan conectadas digitalmente. Hoy en día casi todos cargamos teléfonos con los que podemos comunicarnos con gente en cualquier lugar del mundo de manera instantánea. Podemos hasta hacer llamadas, videollamadas a través de continentes. La mayoría tenemos redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, algunos podcasts, algunos hacen transmisiones en vivo y tienen redes sociales de toda clase. Sin embargo, con todo eso es algo que estadísticamente es cierto, la gente se siente más sola que nunca. Un autor dijo, sabemos cómo intercambiar información, pero hemos olvidado cómo compartir la vida. Muchas personas en sus redes sociales tienen cientos de seguidores. Algunos de ustedes tienen miles de seguidores, pero no tienen a quién llamar a las 2 de la mañana cuando una crisis golpea su puerta, cuando haya necesidad de ir a un hospital. Muchos de ustedes tienen cientos o miles de amigos en Facebook. Sin embargo, no tienen con quién salir a cenar o con quién tener una celebración verdadera. Muchos matrimonios viven bajo el mismo techo, pero sin embargo como que esposo y esposa están convirtiéndose en extraños. Los que son padres saben que sus hijos están bien conectados al internet. De hecho, pagamos más para que tengan más acceso al internet. Sin embargo, están desconectados de sus hijos. Y lo peor es que aún las iglesias se han convertido en lugares donde la gente viene, se sienta, asiste, muchas veces fielmente, y sin embargo, más gente en la iglesia se siente invisible para los demás de la iglesia. Otra persona dijo, la soledad no es la ausencia de personas, es la ausencia de una presencia significativa. Y tal vez estás diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con Eclesiastés? Eclesiastés es un libro bien diferente a todos los demás de la escritura. Sé que Pastor José ha estado recordándonos esa palabra que se utiliza muchísimas veces, 38 veces para ser exacto, la palabra hebrea Hebel, que traduce como vanidad de vanidades, vapor, neblina, algo que se va rápido. Y este mensaje de hoy en Eclesiastés 34 al principio suena como un mensaje deprimente. Y es que Salomón habla bastante acerca de la vida debajo del sol. No es que Salomón esté enseñando de desesperanza, sino que Salomón es consciente de lo que es la vida debajo del sol. Y esa expresión, debajo del sol, va a ser clave para entender lo que vamos a estar viendo hoy. Porque vivimos en un mundo en donde el pecado lo ha distorsionado todo, lo ha dañado todo. La muerte es inevitable para todos nosotros. 10 de 10 personas muere físicamente. Es un mundo en donde la injusticia pareciera a veces estar liderando en vez de que fuera la justicia. Y el libro de Eclesiastés es brutalmente honesto. Nos pone en un contexto fuerte. Rechaza la superficialidad, rechaza los clichés y nos obliga a enfrentarnos con una realidad que algunos vivimos de una manera más fuerte que otras. Al principio
de este capítulo 4 es como que Salomón estuviera diagnosticando la enfermedad. Pero recuerden que cada vez que nos diagnostican con algo es donde empieza la preparación para poder ser tratados con el remedio necesario. Y la primera enfermedad que vamos a identificar es precisamente la del aislamiento. En Eclesiastés 4, versículo 1. De nuevo observé todas las opresiones que se cometen debajo del sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. El libro de Eclesiastés está escrito en el género de poesía hebrea, no es una narrativa. Y por eso es difícil traducirlo al español, porque la poesía hebrea utiliza varias herramientas que no traducen bien ni al inglés ni al español. Una de esas es la repetición. Y aquí se repite la palabra consolador, aparece 2 veces. Y esa repetición es, por supuesto, para dar un énfasis bien grande. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la verdadera tragedia? No es necesariamente los opresores, sino vivir la vida sin un consolador. Salomón ve lágrimas, ve la opresión, pero la opresión no es más que un acontecimiento. Las lágrimas son las que revelan realmente el costo humano de esa opresión. Y Salomón como que contempla ese sufrimiento humano y se da cuenta que las personas están siendo pisoteadas, que han sufrido injusticia, que están siendo ignoradas. Pero mientras observa, no se enfoca en los opresores, sino que se enfoca en lágrimas. Eso nos dice algo muy importante acerca del corazón de Dios, porque a lo largo de toda la escritura, Dios ve lo que el mundo ignora. Nuestro Dios nunca es indiferente al sufrimiento humano. De hecho, el sufrimiento humano es claro e importante para Él. En el Salmo 34 leemos: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Está cerca. Y tristemente es en esos momentos de sufrimiento en que estamos más dispuestos a escuchar del Señor. El mundo tal vez pase de largo, pero Dios nunca lo hace. Ahora, Salomón nota algo más allá de las lágrimas, nota que no tienen un consolador. Esa palabra hebrea para el consolador no es solo alguien que consuela, sino alguien que fortalece, alguien que sostiene, alguien que anima, alguien que defiende. Es mucho más que simpatía o compasión, es una presencia allí. Muchas veces la soledad duele más, es precisamente porque no hay una verdadera presencia allí. Para muchas de las personas que sufren, de lo más duro es el que no hay nadie. Tristemente, en los tantos videos que hemos estado viendo estos días de Venezuela, unos de los más quebrantadores para mí han sido personas diciendo: no ha venido nadie, por favor manden a alguien. Es el mismo sufrimiento que hay en otros sitios, pero al menos se veían casi que más desgarradores quienes se sentían completamente apartados y sin nadie que viniera a acompañarlos. Muchas veces las personas no necesitan una respuesta, sino aunque sea una presencia. Como pastor sí que he vivido esto. La primera vez que tuve que ir a acompañar a alguien en una tragedia, era un padre al que le habían asesinado a su hijo de 22 años. Y tuve que subirme a un avión, ir hasta otra ciudad. Cuando me subí al avión, les soy sincero que decía: ¿y yo qué le voy a decir? ¿Qué palabras le puedo dar? Al menos lo que el Señor me mostraba era: simplemente llega y dale un abrazo y tienes que estar allí. Y eso fue lo que hice. Literalmente solo le hablé como 5 o 6 palabras, lo conecté con un pastor local y era lo que él necesitaba. Muchas veces lo que más necesitamos, más que explicaciones o palabras, es nuestra presencia ahí con esa persona. Y lo que Salomón ve es que la gente necesita esa presencia de Dios primero, pero también de la familia de la fe. Ahora, no solo es en esa época, sino que este mundo no ha cambiado mucho. Ahorita lo vemos con este terremoto, pero también hay guerras, hay abuso, hay trata de personas, hay violencia doméstica, hay corrupción, hay enfermedad, hay muerte, niños abandonados, aún ancianos olvidados, familias que pasan por divorcio, que están fracturadas. El escenario cambia, pero el corazón humano no. De hecho, Jeremías nos recuerda, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El pecado siempre produce sufrimiento. Y lo he dicho muchas veces cuando nos preguntamos:
Pero ¿qué es lo que pasa con este mundo? ¿Cuál es el problema con este mundo? Otra vez, tú y yo, pero sobre todo tú. Es el pecado, no es el Señor. A veces nos preguntamos, hey, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Por nosotros, precisamente por el pecado. Desde Génesis 3, cuando la caída en el pecado se dañó todo, las relaciones se quebraron, la relación con el Señor, la relación entre Adán y Eva con sus hijos, el trabajo de hecho se volvió frustrante, la creación gime, la muerte física entró al mundo y la opresión se hizo posible. La soledad se volvió inevitable desde el comienzo por el pecado. Entonces el problema más profundo aquí no es la opresión. Salomón no le dedica este versículo a criticar o a ver cómo se solucionan los sistemas políticos o económicos. Esas cosas, aunque son importantes, no son el enfoque. El enfoque es que no tenían quien los consolara. La tragedia más profunda no es simplemente la injusticia, es el aislamiento, es la separación de Dios primero, pero también de la familia de la fe. Sobre todo por el hecho de que Satanás busca aislar a la gente, separarnos de la comunión con Dios, pero separarnos de comunión el uno con el otro. En la primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Alguna vez han visto los programas de naturaleza? A mí me encantan. Nunca ves a un león solo atacando a una manada en el medio. Normalmente es una manada que ataca y espera a los que se están quedando apartados. Y lo que hacen es buscan aislar a los más débiles, a los más delicados, para poderlos atacar. Y de la misma manera Satanás ataca como un león rugiente. Él busca dispersar y separar familias, dividirlas y aprovechar los momentos vulnerables para poder atacar. Casi que como que le susurran el oído a la gente: oye, no necesitas a nadie, estás mejor solo. Eso es contrario a lo que Dios hizo. Dios nos creó para vivir en comunidad. Desde el principio no está bien que el hombre esté solo. Mujeres, no piensen que está bien que la mujer esté sola. El Señor nos puso juntos y nos puso como familia y nos puso como comunidad, y a través de toda la palabra, incluyendo cuando vemos la interacción entre la Trinidad, un solo ser, tres personas distintas, vemos comunidad. Esa comunidad no es simplemente algo que Dios dice que hagamos, es algo que Dios hace. Los seres humanos creados a la imagen de Dios tenemos ese diseño para vivir en comunidad, no para estar aislados. Y el pecado aísla. La gracia reúne. Esa es la reconciliación. Dios nos salva para sí mismo y nos reconcilia con Él mismo. Y después de que nos reconcilia, nos pone en comunidades. Por eso la gran comisión. Un cristiano jamás debiera estar viviendo apartado en aislamiento, sino por el contrario, en familia, en la familia de la fe. Y así es también como de hecho se redimen las familias. Ya Salomón, al identificar eso y al decir que no tenían un consolador, que había lágrimas, nos prepara para lo que se viene en los siguientes versículos, prácticamente del 2 al 8. En esos versículos del 2 al 8 cambia un poquito el tema. Está examinando todavía el mundo quebrantado debajo del sol, pero ahora no mira a opresión, sino que empieza a mirar adentro. Y expone algo todavía más difícil porque viene desde adentro. Y es que ya nos mostró lo que produce la soledad en el corazón humano, el aislamiento, pero ahora nos habla acerca de las razones por las cuales trabajamos, la manera en que definimos el éxito, y como que nos hace caer en cuenta de la persecución que tenemos de lo incorrecto. Eclesiastés 4 versículos 2 al 3. Y consideré más felices a los muertos que ya han muerto que a los vivos que todavía viven. Pero mejor que ambos es el que aún no ha nacido y no ha visto la maldad que se comete debajo del sol. Esto suena raro. Recuerden, es poesía, no es una narrativa, no es una profecía. El género literario es importante. Esto suena de una manera rara. Algunos lo leen y piensan: oye, qué cínico este Salomón, ¿qué es lo que está diciendo? O qué mensaje tan desesperanzante. Pero ninguna de esas cosas es correcta. Recuerden, el propósito de Eclesiastés es describir la vida debajo del sol, la vida en este mundo caído, la vida en este mundo de pecado.
sin una perspectiva eterna. ¿Ok? Está describiendo la vida tal como es. No está negando la esperanza que tenemos. Acuérdense, el Antiguo Testamento, Salomón está anhelando algo que todavía no ve, todavía no entiende siquiera. Entonces, les he dicho que todo pecado produce víctimas. Todo acto de orgullo hiere a alguien. Toda mentira destruye la confianza. Todo acto pecaminoso deja cicatrices. Y de hecho toda injusticia afecta la imagen de Dios para el resto de personas. Y por eso el problema no es si el mundo se le salió de las manos a Dios. El problema somos nosotros, que somos esos originadores o continuadores, si es que pudiera decir esa palabra, del pecado. Si la humanidad es pecadora, ¿por qué el mundo sigue siendo tan bueno como todavía lo es? Esa debiera ser más bien la pregunta. Porque cada mañana, no sé si se levantaron temprano hoy, vieron el amanecer espectacular. Y si pudiéramos estar ahorita afuera, el atardecer, el anochecer, absolutamente hermoso. Cuando las familias están bien, cuando las amistades funcionan, cada acto de bondad, cuando un bebé nace, qué alegría que es ver las familias que llegan con sus bebecitos chiquitos, no son espectaculares, hermosos, más bien deberíamos preguntarnos, siendo este mundo tan caído y tan pecaminoso, ¿cómo es que Dios nos sigue bendiciendo con su gracia general? Esa es la gracia general, ofrecida a todo el mundo, al bueno y al malo. Hay una perspectiva completamente distinta. Sí, estamos viendo al mundo debajo del sol, pero como cristianos podemos ver al mundo debajo del Hijo. En la segunda de Corintios, en el capítulo 4, los versículos 16 al 18 leemos: por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ese género sí es narrativa, pero suena medio poético. Y Pablo lo que está diciendo es: hey, no se enfoquen en lo que podemos ver, tengamos una perspectiva eterna. Miremos lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Jesús le dijo a su iglesia: me voy a preparar un sitio para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y nos habla cosas maravillosas. La resurrección, la muerte, pero sobre todo la resurrección de Cristo cambia absolutamente todo. Sin Él, y Salomón no lo tiene claro todavía, la perspectiva es meramente humana y terrenal. Todo es vano, todo es sufrimiento, todo es triste. Eclesiastés termina en desesperanza, pero con Cristo debemos tener una perspectiva eterna, y espero que ustedes tengan una perspectiva eterna. Eclesiastés se convierte en un diagnóstico, pero la solución ya nosotros la conocemos. Sin embargo, es triste saber, escuchar y ver a tanto cristiano viviendo como en esa depresión o en ese sufrimiento, como si no hubiera un mejor futuro. La pregunta no es si hay un mejor mañana, es si hay una mejor eternidad. Y si dudamos de las palabras de Jesús, estamos pecando contra Jesús. Volviendo a Eclesiastés 4, versículo 4. Y vi que todo esfuerzo y todo logro nacen de la envidia que unos tienen de otros. También esto es absurdo, es correr tras el viento. Oh my. Este puede ser uno de los versículos más confrontadores de todo el capítulo. No es que Salomón esté condenando el trabajo a lo largo de toda la escritura. De hecho, el trabajo se nos presenta como un regalo de Dios. No es como me decía alguien que el trabajo es malo, que es tan malo que hasta nos tienen que pagar para hacerlo. Eso no es cierto. El trabajo es una bendición de parte de Dios. Adán trabajaba antes de la caída. El trabajo no es consecuencia de la caída. El problema no es el trabajo, el problema es la motivación que hay detrás del trabajo. Salomón dice que gran parte del esfuerzo humano nace de la envidia. No simplemente de una competencia sana, sino de envidia, o sea, de una ambición celosa. El deseo no es solo tener éxito, sino superar a alguien más. Y saben, la cultura en la que vivimos promueve eso de manera tremenda. Si han visto los comerciales de lo que sea, normalmente incluyen las palabras mereces más.
para los que saben escoger. Porque solo para ti es como que tú eres el ideal. Como los comerciales incluyen incluso de cómo llegó el vecino a la casa o de cómo es la casa del vecino. Y las reuniones familiares se vuelven muchas veces para ver en qué carro llegó el primo, el tío, y a dónde compraron y a dónde fueron de vacaciones. Comparamos nuestros días comunes con los momentos más destacados de la vida de otros. ¿Cómo hacemos eso? A través de las redes sociales. Les he visto sus redes sociales. Vamos a presentar en la pantalla un poquitico de... No vamos a presentarlos. Pero a veces nos convertimos en, y este está comiendo. ¿Y qué restaurante es ese? Y están en España. Fueron a Disney. Fueron a... Y empezamos a compararnos. Nuestros hijos, nuestras vacaciones, nuestros salarios, y a veces nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestra apariencia, nuestra influencia. Y esa comparación es una carrera como las raticas en la famosa rueda que nunca se alcanza, nunca es suficiente. La envidia es uno de los pecados más agotadores porque es imposible satisfacerla. En el momento en que superas a una persona, otra parece que tiene más que tú o mejor que tú. En el momento en que te comparas con alguien, siempre hay otros más adelante y sí hay otros más atrás también. Ahora, hay ambición piadosa y hay ambición pecaminosa. Hay que tener cuidado con eso, porque la escritura no condena la excelencia, pero la excelencia como definición es hacer lo mejor que podamos con lo que Dios nos ha dado, ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. La palabra de hecho dice, Pablo dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Eso sí está bien. Los cristianos debemos buscar la excelencia. Debemos trabajar con diligencia, debemos tratar de ser eficientes, desarrollar los dones que Dios nos ha dado, procurar glorificar a Dios con todo talento, con todo recurso que tengamos. Pero hay una gran diferencia entre trabajar para la gloria de Dios y trabajar para obtener estatus y aprobación de parte de otros. Acuérdense de los fariseos, ellos aparecían religiosos solo para ser vistos, deseaban ser admirados. Ayunaban para impresionar, era todo externo, era todo un show, no era para glorificar a Dios, eran para glorificarse a sí mismos. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación por la cual trabajas, luchas, te esfuerzas? La envidia revela un problema de adoración. La adoración no es para Dios, es para la persona, mientras que el contentamiento es una virtud cristiana extraordinariamente poderosa. Pablo dice, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Quiere decir que el contentamiento se aprende, se cultiva y crece a medida que llegamos a convencernos que la providencia de Dios es más que suficiente. Eclesiastés 4, pero ahora versículos 5 y 6. El necio cruza los brazos y acaba por destruirse. Más vale un puñado con tranquilidad que 2 puñados con mucho afán y correr tras el viento. Después de denunciar ambición desmedida, ahora Salomón nos advierte de 2 extremos opuestos. Ese versículo 5 que dice, el necio cruza los brazos y acaba por destruirse. Otra traducción dice que se cruza los brazos y se come su propia mano. Es una imagen, es muy vívida, nuevamente, es poesía. Y habla acerca de la pereza. Prefiere no hacer absolutamente nada. Prefiere ser un irresponsable. Queriendo decir que el necio, el perezoso, poco a poco se destruye a sí mismo. ¿Se acuerdan? En las culturas latinoamericanas siempre había un dicho que decía que la pereza es la madre de todos los vicios. ¿Se acuerdan de eso? Sin embargo, luego pusieron, pero es una madre y hay que respetarla. No es cierto. El libro de Proverbios, de hecho, advierte acerca del perezoso múltiples veces. Dios nos diseñó para que el trabajo fuera una bendición. La ociosidad es literalmente destrucción. En el versículo 6, Salomón aborda el extremo opuesto. Es mejor una vida tranquila con lo suficiente que una vida de esfuerzo interminable por tener todo, sin saber qué es todo. Qué palabra tan importante para nuestra generación en donde estamos diseñados o programados más bien por
por el mundo a que sigamos tratando de comprar y hacer más. Y mucha gente llega al agotamiento físico y mental y espiritual, estando detrás de cosas. Y por eso escuchas mucho: oye, estoy muy ocupado. Y de hecho, a veces la gente dice que está ocupada sin estarlo, simplemente para sonar importante. Dios nunca nos llamó a ser productivos en cosas, nos llamó a adorarlo a Él. El propósito de nuestra existencia es para vivir para Dios. No pienses que vas a llegar al cielo y te van a pedir la declaración de renta y te van a pedir los impuestos, a ver qué tan bien te fue con las cosas que tuviste. De hecho, Jesús mismo dijo: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? La vida espiritual, por supuesto. Eso va mucho más allá de esta vida. Te puedes ganar el mundo entero, o puedes estar sintiendo que estás ganando en este mundo, pero estás perdiendo desde el punto de vista espiritual. Versículos 7 y 8. De nuevo observé debajo del sol algo absurdo. Había un hombre completamente solo. No tenía hijos ni hermanos. No había fin a su trabajo, pero nunca estaba satisfecho con sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto?, se preguntaba, y me privo de disfrutar. También esto es absurdo, es un negocio miserable. ¿Se dan cuenta? Esta persona se cuestiona: ¿para qué hago todo esto? A la hora de la verdad está solo, no tiene ni siquiera con quién disfrutarlo, no tiene siquiera a quién heredárselo. Y la persona se cuestiona: ¿qué hago con todo esto? ¿Qué pérdida de tiempo, qué pérdida de recursos? El éxito material no es un salvador, al contrario, es algo que se encarga de mostrar qué tan condenados estamos. En Lucas, en el capítulo 12, Jesús habla de ese joven que dice: alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Y el Señor le dice: necio, esta misma noche te reclamarán la vida. O sea que una de las tragedias más grandes en la vida es tener éxito en algo que al final del día no tiene nada de importancia. Hace muchos años le escuchaba a un pastor decir que nunca verás un funeral con un camión de U-Haul detrás, llevando todas las cosas. Ya te fuiste, ya lo que quedó, y quién sabe quién lo va a tener. Ahora, en los versículos 9 al 12 viene un cambio otra vez en el tono. El versículo 9 sobre todo, cuando se nos habla que más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Esas palabras son de las más conocidas de este libro de Eclesiastés. De hecho, se lee muchísimo en bodas, se habla acerca de esto en libros sobre la amistad, hasta en libros empresariales se utiliza ese versículo. Y luego habla después de haber dicho que no había quien los consolara, ahora se dice que más valen dos que uno. Y es que ya establecimos que el aislamiento no viene de Dios, el aislamiento es consecuencia del pecado. Y que la comunidad sí viene de parte de Dios, porque como les dije hace un rato, Dios nos creó para vivir en comunidad. Así Él nos creó a su imagen. Sí, Él nos salva individualmente, pero nos pone en la familia de la fe. Y dice que somos de hecho sus ramas. Cuando utiliza la imagen del viñedo, dice: separados de mí no pueden hacer nada bueno, y ustedes son las ramas están interconectadas. Ojo, porque estamos en una sociedad en donde decimos: no necesito a nadie, yo puedo solo, yo hago mi propio camino. De hecho, la sociedad admira a eso, al individuo autosuficiente, al emprendedor solitario, al pensador independiente. Esos son los que son solicitados para hablar, porque ¿cómo lo hiciste? Lo hiciste solo. Para el cristiano no es tal. De hecho, la madurez bíblica no consiste en la independencia, sino en la interdependencia con los demás miembros de la familia de la fe. El orgullo aísla y la humildad invita a la comunión. El orgullo nos separa de otros, mientras que la humildad nos llama a ser familia de la fe. Dos logran más que uno. ¿Ok? Entonces, si dice allí que si tienen que cargar con todo, uno solo no puede, pero que si son dos, entonces sí se puede hacer más fácil. Dos personas lo pueden hacer más fácil. Eso es cierto en cualquier cosa. Y si son dos y son tres, pues más fácil es todavía el trabajo. Es importante entonces que te preguntes hoy en día: ¿qué estás cargando solo que Dios no espera que cargues solo?
y que sería una buena oportunidad para que invites a alguien a que te ayude, a que te apoye, sobre todo en la familia de la fe. Porque algunos por orgullo no han permitido, no han invitado a nadie, no han dejado a nadie que les ayude. De pronto les han ofrecido ayuda, pero no lo han dejado hacer por puro orgullo. Pablo dice en Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta del mandato? No solamente lleven sus propias cargas, sino lleven las cargas los unos de los otros. Eso requiere la voluntad de ayudar a otros y la humildad de dejarse ayudar. Versículo 10 de Eclesiastés 4. Si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Simple, sencillo. La gran necesidad de que haya alguien que esté allí apoyando. ¿Alguna vez les pasó que iban caminando en la calle y se resbalaron y se cayeron? Hoy en día no pasa tanto. Pero cuando uno se cae va solo, qué pena que es eso. Qué vergonzoso. Normalmente la gente se ríe de uno. Pero si uno se cae y va con otra persona, pues de pronto ni siquiera te alcanzas a caer. O esa otra persona te ayuda, te levanta y se ríe contigo y te apoya. En la palabra de Dios vemos, sobre todo en las cartas paulinas, se nos anima a orar unos por otros, a animarnos unos por otros, a exhortarnos unos a otros, a restaurarnos unos a otros. En la iglesia, en la familia de fe, es donde la verdad y la gracia se encuentran y en donde debemos de manera práctica vivir nuestra fe. No es que justifiquemos el pecado y hagamos excusa del pecado, pero tampoco abandonamos a la persona que tropieza y cae en pecado. Si legítimamente se arrepiente, nuestro trabajo es el de ayudarles a ser restaurados. Y para eso está la familia de la fe. Versículo 11, si dos se acuestan juntos, entran en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Recuerden el contexto histórico. La gente viajaba en estas zonas desérticas. En la noche las temperaturas son gélidas. Y hay esa necesidad de acostarse junto a otra persona. La sola presencia de la otra persona ayuda a calentarse, a estar bien e incluso a sobrevivir una noche, una helada. Ese es el contexto en que se está allí. Y algunos de nosotros hemos pasado situaciones en la vida en donde sabemos exactamente de lo que eso quiere decir de manera práctica. Cuando pasamos ese sufrimiento, cuando pasamos ese dolor, cuando un hijo se revela, cuando una amistad termina, cuando una crisis económica nos pone al borde del colapso y alguien viene y nos acompaña, y alguien viene y nos ayuda, y alguien viene y nos extiende la mano. Otra vez, no fue el sermón en la iglesia, no fue el tiempo de alabanza, fue ese hermano, esa hermana que estuvo ahí, que oró por nosotros, que intercedió por nosotros. Fue ese plato de comida que llegó inesperadamente, o ese mercado que no esperábamos, el que nos ayudó, o esa ayuda a pagar un recibo. No fue necesariamente la prédica en la iglesia, pero fue la fe viva de algún miembro de la familia de la fe. Por eso en Hebreos 10:25 se dice que no dejemos de congregarnos, sino que nos animemos unos a otros. No es solo un tema de venir a la iglesia, sino es un tema de ser la iglesia. La iglesia no es la que se reúne una vez a la semana, sino que la iglesia es la que se vive durante todos los días de la semana. Versículo 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Pues si tenemos un enemigo, alguien viene en contra de nosotros, uno solo es más difícil, pero si hay 2, si hay 3, ¿se acuerdan del dicho? No somos machos, pero somos muchos. De pronto por el número es que nos podemos defender. Ahora, sé que esa escritura, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, ¿saben? Me la han pedido varias veces en una boda. Ay, por favor, ese versículo que es de los matrimonios, en ninguna parte dice que sea solo de los matrimonios. Puede aplicarse. Ni dice necesariamente que los 3 hilos somos ella, yo y el tercer hilo es el Señor. Ahí no dice eso. Simplemente dice que una cuerda hay de un solo hilo, hay de 2, hay de 3, hay de más. La de 3 es mejor que la de 2. Si tú quieres decir, bueno, yo lo veo de la manera en que Dios es una de esas, y mi esposa y yo, y entonces el Señor está allí, ok, lo puedes usar como ilustración, pero eso no es lo que está enseñando este mensaje, ok. No solo aplica al matrimonio. Algunos sugieren que una cuerda es el esposo, el otro la esposa y la tercera son los hijos. Pero también lo puedes pensar como amigos, en un sitio de trabajo. Es simplemente en el que la presencia de Dios esté, no solo en una cuerda, sino en las 3 cuerdas. Si en el matrimonio hay uno solo que es creyente,
va a estar bien complicado. Pero si los dos son creyentes, el Señor está en ambos. Si ellos hacen discípulos de sus hijos, el Señor está en los tres. Si es en una empresa, si es en una amistad, esa es una bendición cuando están los tres juntos. Por eso el Señor Jesús también dice en Juan 15, permanezcan en mí, mantenernos en esa unión el uno con el otro. Ahora, en los versículos del 13 al 16 de Eclesiastés, Salomón cambia su enfoque una última vez. Y ahora dirige esa atención a otro ídolo que ha cautivado el corazón humano desde el paraíso. Y es la búsqueda de poder, de influencia, de reconocimiento, de importancia. A priori o a primera vista, esos versículos 13 al 16 parece que estuvieran desconectados, pero no lo son, porque en el versículo 8 leímos de ese hombre que pasó la vida acumulando riquezas, el que no tiene reconocimiento, el que no tiene a nadie. Otro estuvo persiguiendo posesiones, pero sin embargo la vida es vacía, porque ni las riquezas ni el poder pueden satisfacer el alma. Ninguno de ellos fue diseñado para reemplazar a Dios. Leamos versículos 13 al 16. Más vale un joven pobre pero sabio que un rey viejo pero necio, incapaz ya de aceptar consejos. El joven pudo haber salido de la cárcel para reinar, aunque hubiera nacido pobre en ese reino. Vi que todos los que viven debajo del sol seguían al joven sucesor del rey. Eran incontables los que lo seguían. Sin embargo, las generaciones futuras no se alegran de él. También esto es absurdo, es correr tras el viento. Wow. El rey viejo, ya veterano, ya no quiere ni escuchar mensajes de nadie. Son dos hombres, uno posee poder, el otro posee sabiduría, uno lleva una corona, el otro no tiene nada. ¿Cuál de los dos es el más bendecido? El mundo inmediatamente escoge el rey, pero Dios escoge al joven sabio. Y el mundo se impresiona al principio, pero luego ya no se impresiona tanto. Este mundo busca premiar y nos hace que nosotros busquemos al menos ese prestigio. Muchos años atrás eran pocos los que eran gerentes, el manager. Hoy en día esa posición, gerente, manager. Hay manager, en un sitio que trabajé una vez en donde venden carros, había uno que era, le llamaban que el Get Ready Manager. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy el gerente de preparación de los carros. ¿Y qué haces? Yo lavo los carros antes de entregarlos. Y no que el trabajo demerita de ninguna manera, pero es que él se sentía mucho mejor porque era el manager y era el único que había. Recientemente he escuchado muchachos jóvenes, talentosos, muy inteligentes, y uno de ellos estaba hablando con otro buscando que invirtieran en la empresa, y él le decía, ay, ¿qué posición tienes tú? Y decía, yo soy el COO, el Chief Operations, Chief Operations, ese. Y el otro, y mi primo es el CEO. Oh, wow. ¿Y cuántos empleados tienen? No, somos los dos. No. Entonces, ¿para qué son las letras esas? Presidente, director, gerente, CEO, CFO, y la más famosa de todas, la más poderosa, influencer. Soy un influencer. Inmediatamente lo asocias con éxito, estilo. Eso es lo que el mundo valora, pero la Biblia consistentemente valora más el carácter que el estatus de la persona. Ahora, ese rey anciano, la edad no es el problema es que ya no aprendía. Ya no tenía nada que decirle, y es un llamado para nosotros los que somos más mayores de recordar que todavía tenemos mucho que aprender. Algunos porque somos cristianos hace 20 o 25 años pensamos que ya no nos hace falta aprender nada. Y otros jóvenes creen que porque les está viendo bien ahora, les va a ir bien siempre. Tengamos en cuenta que todo eso es pasajero. Proverbios 12:1 dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la corrección es un necio. El que está listo para aprender dice, oye, enséñame. El orgullo precede a la caída. La humildad se deja enseñar. Mis hermanos, mis hermanas, ese es el diagnóstico que Salomón nos está dando en esta noche acerca de la vida bajo el sol. Nos mostró que la opresión no puede satisfacer, que las riquezas no pueden satisfacer, que la comparación no nos puede satisfacer, que los logros no nos pueden satisfacer. Las relaciones sin Dios no pueden satisfacer plenamente a nadie. La popularidad no puede satisfacer. El poder no puede satisfacer. Nada de eso lo hace. Y que
aunque estamos en la vida debajo del sol, para nosotros como cristianos sí tenemos un verdadero consolador. Salomón solo puede ver las heridas, pero nosotros, Juan 14, 16 al 17, y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que acompañe siempre el Espíritu de verdad. El mundo no puede aceptarlo porque no lo ven y lo conocen, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y ahora está en ustedes. El consolador, el abogado, el consejero, el paracletos es la palabra en griego, el que está con nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, para ayudarnos, para defendernos. Entonces no tenemos que vivir una vida de sufrimiento, de estrés, no que no va a haber tristezas, no que no va a haber sufrimientos en esta vida, pero que Dios nos prepara, Él está con nosotros y Él nos pone para que estemos el uno con el otro también. Y es precisamente esa una de las cosas que como familia de Dios debemos vivir todos los días, para que nosotros como iglesia seamos el sitio en donde el que sufre encuentre consuelo, el que tiene necesidad encuentre solución, el que se sienta solo encuentre compañía, donde los jóvenes sean discipulados, los ancianos sean honrados, donde los heridos tengan una oportunidad de ser curados. La palabra nos habla claro: ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, perdónense unos a otros, anímense unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros. Y recuerden una cosa, miren más hacia el futuro y piensen en que lo mejor para nosotros está por venir. Ahora estamos viviendo todavía dificultades, pero tenemos al Consolador en nosotros. Mantén tus ojos en las cosas de arriba. El Señor tal vez no va a cambiar lo que está pasando a tu alrededor, pero sí te va a cambiar a ti en el medio de esa tormenta. Esta noche tenemos la oportunidad de compartir la comunión. Qué mejor noche para hacerlo que cuando estamos hablando de la importancia de la iglesia, de la familia, de la fe. Y precisamente el compartir comunión es algo que el Señor instruyó a sus discípulos a que lo hicieran, a que cuando se reunieran tuvieran la oportunidad de celebrar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y son esos elementos de comunión: el del pan, el del vino, el cuerpo de Cristo entregado por nosotros, la sangre de Cristo derramada por nosotros, la que nos limpia de nuestros pecados. Entonces en un momento el grupo de alabanza nos va a apoyar con una canción. Los servidores se han ubicado como tradicionalmente lo hacen en las 4 esquinas, para que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra relación con el Señor, digamos: voy a participar de ese tiempo de comunión con la familia de la fe, con el Señor, en donde recordamos que Él nos adoptó a su familia, Él nos puso juntos, y que como Él pagó en la cruz por nuestros pecados, nos rescata de las consecuencias de nuestro pecado. Ahora no somos solo miembros de una iglesia, somos hermanos y hermanas en la fe, pertenecemos a Él. Entonces, mientras que la canción suena, es el momento para que cada uno de nosotros, cuando esté listo, se levante, tome los elementos de comunión, vuelva a su silla, y cuando estemos listos todos, cuando la canción termine, lo tomamos juntos y oramos y terminamos nuestro tiempo hoy, ¿ok? Entonces, preparemos cada uno de nosotros nuestro corazón, adoremos al Señor y preparémonos para el tiempo de comunión. No olvidaré, aún recuerdo
Señor, gracias por tu amor infinito, amor no merecido, Señor. Señor, te amamos, te adoramos, pero necesitamos de tu ayuda para amarte como solo tú mereces, Señor. Necesitamos de tu ayuda para ese amor incondicional. Esta noche, Señor, celebramos tu sacrificio en la cruz por nosotros. Allí tú pusiste tu cuerpo para ser castigado, para ser desangrado, para ser crucificado, pues era la consecuencia del pecado, de nuestro pecado. Sin embargo, tú pagaste el precio por nosotros en la cruz, y es lo que celebramos hoy como familia de la fe, Señor. El símbolo de tu cuerpo entregado por nosotros, para que nosotros podamos nacer de nuevo y ser reconciliados contigo y tener la seguridad, la confianza de vida eterna en tu presencia, Señor. Y por eso hoy te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tomamos el pan en esta noche, celebrando quien tú eres, Señor Jesús. Tomemos el pan, hermanos. Así como Jesús levantó la copa para dar gracias, Señor, nosotros te damos gracias. La sangre de Jesús derramada en la cruz es más que suficiente para pagar por las consecuencias de nuestro pecado, de los pecados de la humanidad, de todo aquel que en ti cree y quien a ti entrega su vida para vivir para ti, Señor. Te damos gracias por tu sangre poderosa que nos limpia suficiente para poder tener comunión contigo por eternidad. Y así tomamos la copa dándote gracias, Señor. Adelante conmigo. Señor Dios Todopoderoso, nuevamente gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia infinita. Te adoramos, Señor, y te pedimos, ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, a servirte mientras estemos aquí, Señor, pero para anhelar nuestro encuentro contigo por eternidad. Mientras estemos aquí, Señor, haznos útiles para tu gloria. Ayúdanos a ser la iglesia, no solo parte de una iglesia, sino ayúdanos a ser la iglesia para alguien hoy, esta noche, mañana, todos los días, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, vamos a terminar cantando nuevamente al Señor y los animo a que seamos iglesia. No esperemos que va a ser la iglesia por nosotros, sino que podemos hacer por la iglesia. Y no me refiero al edificio o a la organización, sino a la familia de la fe, que tiene tantas necesidades, tanta angustia, tanto sufrimiento. ¿Cómo va a ser cada uno de nosotros parte de esa solución para la gloria de Dios? Vamos a ponernos de pie y terminamos adorando al Señor. Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en él. Busqué al Señor, me escuchó
necesitan oración, pasen aquí al frente, queremos orar por ti. Si no, nos vemos el sábado que viene. Así que bueno, nos vemos, disfruten del partido. Chao.